Entonces, la intención de hoy, de venir a clase, hoy venimos a clase con la intención de convertirnos en Budas finalmente, porque hay que ir pasito a paso y uno de los pasos es aprender teoría de mentes para ir aprendiendo eh, cómo tomar nuestra mente y cómo lograr finalmente la budidad. Mm, Entonces, bueno, vamos a compartir la pantalla y seguimos con los factores mentales, con 51 factores mentales. Estamos con los omnipresentes. O sea, aquí vemos que hay más, ¿no? Que son los fijos al objeto, los virtuosos, las emociones nocivas, que las hay raíz y secundarias, y luego los que son variables. Aquí he metido también otros jueguitos, por si queréis, eh, que también están un poco así, eso, que se pueden ir poniéndole a este, los omnipresentes no, porque estos van siempre, estos no se pueden poner y quitar, siempre van a estar. Y luego, pero luego se pueden ir poniendo los fijos al objeto, pues y te van saliendo cositas. Cuando son la sabiduría está muy bien. eh, Cuando son incompatibles no deberían salir, lo que pasa es que todavía lo eh, estamos dándole la lista de incompatibles a la máquina, porque algunos están ya, pero todavía no todos. Y luego hay otro también bueno, esto es pues por si alguien quiere aprender los nombres en distintos idiomas. Y luego este de los antídotos, ¿no? Que se puede ver, se puede jugar con los antídotos que van como pareja, ¿no? El esfuerzo. ¿Hemos visto aquí la pereza? Sí. Ah, mira, esto. Entonces, y se queda ya los que son los antídotos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, vimos ayer la sensación, que la sensación tiene mucha amiga y hemos visto que es un factor mental muy importante, ¿no? Después tenemos eh, el de la discriminación. El factor mental de la discriminación tiene esta definición, que es un factor mental que aprende la marca o la distinción, sería porque de hecho el significado sería más bien la distinción por su propia fuerza de su objeto, ¿no? De su objeto. Y entonces, bueno, aprender la marca lo que significa es distinguir lo que es específico de eso, porque este es el factor mental que se ocupa de, mm, de distinguir los objetos unos de otros, entonces saber lo que es una cosa, ¿no? Mm, y entonces, eh, lo que va a hacer es servir como base para categorizar los objetos, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice aquí separar lo específico de lo común y por su propia fuerza significa lo mismo de siempre. Rubén, ¿te acuerdas que el otro día le preguntabas tú que por qué se dice siempre por su propia fuerza? Porque los demás entonces también distinguen el objeto, pero lo hacen gracias a la discriminación. O sea, toda la cognición entera, con todos sus factores mentales, distingue el objeto, pero lo hacen gracias a la el factor mental de la discriminación, que es el único que lo hace de verdad por su propia cuenta. Y luego comparte, digamos, la información con los demás, ¿no? Y bueno, entonces no es que, bueno, hemos puesto aquí que no es lo mismo que percepción, porque la percepción sería las cogniciones sensoriales, y aquí tenemos distintas cogniciones sensoriales, distintas discriminaciones. Pues como la discriminación es un factor mental omnipresente, pues entonces esto significa que acompaña a todo tipo de cogniciones, porque siempre va a estar ahí en cualquier cognición. Eso significa que tanto si es una cognición sensorial como si es una cognición eh, o sea, conceptual o no conceptual, va a estar ahí, ¿no? Entonces, ya sabes que no conceptuales no necesitan necesariamente que sean sensoriales, pero en todas ellas va a haber siempre la discriminación.
Y entonces se le llama la discriminación de signos a la que está asociada a a las condiciones sensoriales, y por convenciones las que están asociadas a las conciencias mentales. Entonces, y sobre todo a las que son conceptuales, ¿no? Ah, entonces aquí tenemos las, mm, bueno, pues una de ellas distinguiría los objetos, por ejemplo, las sensoriales, con lo que hace es que ve las características específicas del objeto, que son las que sirven, o sea, la marca se le llama porque es lo que las, las diferencia específicamente como para poder luego darles un nombre, ¿no? En una condición conceptual se diría, esto es azul, esto es amarillo, ¿no? Esto es rojo, esto es verde, pero bueno, también esto es una silla, esto es, ¿no? Cualquier cosa que percibamos se puede categorizar, se puede nombrar gracias a haberla percibido. Entonces, la discriminación que va con la cognición sensorial no pone nombres, porque no es conceptual, pero la otra sí pone ya nombres, ¿no? Categoriza. Entonces, bueno, pues esto es básicamente el factor mental que nos permite distinguir los objetos unos de otros y sus características, ¿no? Sin confundirlas. Sin confundir unas con otras. Y luego, bueno, aquí es lo de las cuatro bases epistémicas no es muy importante, simplemente pues porque en un texto viene esta distinción, y entonces en vez de hacerlo entre cogniciones sensoriales y conceptuales, lo que hace la diferencia es entre ver, oír, diferenciar y comprender. Entonces, pues ver y oír, pues tendrían las condiciones sensoriales de la vista y del oído, diferenciar las otras tres sensoriales y comprender a las mentes que están percibiendo mediante una conciencia mental, ¿no? Tenzin, No sensorial. puedes poner lo que se vea un poco más grande la letra, porque por poderlo leer, porque a mí es tan pequeñita que yo no lo leo bien. Ahí no, gracias. Así se hace, así se Sí, queda así, más sí, sí, grande. genial. Sí, es que se queda por los Gracias. lados y, ¿no? Así mejor, sí, gracias. Vale, pues tampoco hace falta que nos metamos mucho. La discriminación nos sirve para distinguir el objeto y poderlo categorizar, ¿no? Y luego tenemos aquí la abolición, que también se le llama la intención, que es el factor mental que mueve e impulsa hacia el objeto a la mente que es concomitante con él. O sea, es que llamamos concomitante a los que al hecho de que tenía las cinco concomitancias, que son las cinco cosas que eran iguales entre la mente principal y los factores mentales. ¿No? Y luego, entonces, pues la mente principal, se refiere aquí a la mente principal que es concomitante con él. Mm. Y bueno, el texto habla de que es como un imán, ¿no? Entonces, lo que hace es que como si tuviera la mente, tuviera una parte que fuera un imán y fuera lo que la lleva hacia el objeto. Entonces, es lo que en teoría mueve, entonces aquí hemos puesto un objeto, aunque también se mueve la volición, esto se mueve todo junto, o sea, se mueve la mente junto con todos sus factores mentales y todo hacia el objeto. Entonces, eso es lo que um, Mauricio ha levantado la mano, que no sabemos que quiere. Mm. A ver, lo miramos. Bueno, Mauricio, luego te dejamos hacer preguntas, ¿vale? Entonces, vale, pues simplemente hemos puesto aquí un dibujito, pero la cosa es que eh, la abolición es como, o sea, porque la mente es algo como a veces, ¿no? Que percibimos en el pecho, ¿no? Aunque sean conciencias sensoriales, pues
las conciencias sensoriales las vemos más en donde esté el órgano, ¿no? Pero tenemos esa sensación como que, sobre todo cuando hay deseo, ¿no? Por ejemplo, de movimiento hacia el objeto, ¿no? Pues para que la mente se mueva hacia el objeto, en cualquier caso, o sea, si es deseo como si no, eh, necesitamos que tenga esta abolición. Y si no tiene la abolición, no hay mente tampoco. Esos son los factores mentales que son omnipresentes. Entonces tenemos 6 tipos, que son la que surge del contacto del ojo, la del oído, etcétera, o sea, de los 5 órganos sensoriales y del órgano mental. O sea, tenemos 6 tipos de volición o de intención. Y también la intención se dice que es que el karma se define como el factor mental de la intención. Pues esto es una cosa de la abolición, ¿no? Es una cosa muy importante de este factor mental porque es el que, digamos, imprime nuestras huellas kármicas en el sentido de que es el que es lo que nos mueve también, ¿no? Es lo que nos mueve a actuar, ¿no? Entonces, mm, parece mucho a la intención en ese sentido, porque, eh, porque dependiendo de, pues eso, de la intención que tengamos en una acción, pues va a hacer eh, va a hacer que tenga un tinte de esto, ¿no? Ético, ¿no? También negativo, positivo, aunque esta va a estar, la abolición va a estar siempre con todas las conciencias, tanto son positivas como son negativas a nivel ético, pero ese es el hecho de ir hacia el objeto de que es el que imprime el karma. Eso ya lo veremos cuando veamos también Escuela de Mentes. Y luego tenemos la atención, que la atención es el factor mental que, bueno, también por su propia fuerza dirige a la mente, con, la mente principal concomitante, hacia un objeto de enfoque particular. Entonces, hay una diferencia con hay una diferencia con con la abolición, es que la abolición es la que mueve la mente hacia el objeto, mientras que la atención hace lo que es como que enfoca la mente hacia ese objeto. O sea, una es como que la mente es, digamos, como si pudiera enfocarse hacia un lado o hacia otro, y la otra es la que mueve hacia ese objeto concreto, a la mente. Y esto sobre estas cosas podríamos tener a lo mejor una clase con que sea la más específica, ¿no? Para que nos cuente más cosas, porque, bueno, yo he estado, es que también tampoco me da mucho tiempo a preparar, como os he dicho, estos días he estado liada, luego podemos repasar esto, porque, bueno, estoy sacando los textos, la información el libro este de Ciencia y Filosofía en los clásicos budistas, pero yo creo que se puede reunir más información sobre los factores mentales omnipresentes. Y después nos queda el contacto. Y que tenemos, bueno, pues este es el factor mental que ah, eso, que tras la reunión de objeto, facultad y conciencia determina por su propia fuerza el objeto como conducente hacia la sensación que se experimentará. Y lo que pasa es que, bueno, visto así, parece que estamos hablando del contacto. ¿Os acordáis que hablamos de las 12, de los 12 vínculos? Que hay un contacto y después
está la sensación, ¿no? Porque el contacto da lugar a la sensación, ¿no? Hay contacto con el objeto y después tenemos sensación. Pero en este caso no es así, porque los omnipresentes son todos, ocurren todos al mismo tiempo, porque son todos concomitantes también en tiempo, con lo tal ocurren al mismo tiempo. Pero eh, el contacto de la mente con el objeto es el que hace que exista la sensación. También de manera simultánea, en este caso de manera simultánea. Y bueno, pues hay contacto también sensorial o contacto mental, el órgano mental también podemos hacer el contacto es la mente, es la que hace contacto, eh, porque ese es factor mental, es una parte de la conciencia, ¿no? No se refiere aquí también al órgano sensorial, sino a la mente a través de ese órgano sensorial. Y bueno, yo creo que esta clase la vamos a repetir con más información después de... Ah, ampliar la imagen, por favor. Ah, vale, claro, sí que me decía él también. Es que se ve, como aquí no se ve, o a lo mejor si cierro esto, se ve mejor, ¿no? Así se ve mejor. ¿Ahora? ¿Ahora se ve más grande? No, No. tienes que ampliar Bueno, la, con la lupa, yo creo, es como darle un poco más de... así, ¿no? Ahora mejor, así, sí. Vale. Bueno, pues hoy lo vamos a dejar aquí. Hemos hecho una pequeña introducción al resto de omnipresentes, que no es la sensación, y vamos a hacer una clase, la siguiente clase vamos a meternos un poquito más de lleno. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, que no sea muy difícil. Mauricio había levantado la mano. Mauricio tiene, a ver. No, pero Mauricio era para que habiésemos, como tú, que lo he mirado ahí Ah, vale, vale. en el chat, que ponía que aplicásemos la imagen. Sí, es que hay muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es la abolición el karma, ¿no? O, o por qué, o sea, a mí se me ocurren también preguntas, ¿no? Ahora, pues, eh, también sobre la teoría de la percepción, ¿no? En el budismo, ¿no? Pues, ¿qué es eso de que la conciencia se mueve, ¿no? Eso pasa, te habla de que la conciencia se mueve, incluso en el Tantra, ¿no? Que se dice que es la energía viento la que mueve la conciencia, ¿no? Mm. Entonces, todas nuestras conciencias se mueven hacia el objeto, ¿no? De algún modo, mm, cuando, por ejemplo, la teoría de percepción científica, ¿no? Sería más bien que es el objeto el que se mueve hacia la mente, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando vemos uno, o sea, no el objeto, pero se mueve la luz, por ejemplo, ¿no? La luz rebota en un objeto y después entra por el ojo y se mete en la mente y entonces se mete en el cerebro y entonces ahí nosotros con esa información, o sea, y el sonido igual, ¿no? Es como ondas que llegan y se meten dentro de nuestro órgano sensorial de la oreja, ¿no? De auditivo y entonces ahí tenemos esa información que luego nosotros la procesamos, ¿no? Pero en el budismo se habla de que es la mente la que se mueve y hace contacto con el objeto, ¿no? Cuando has dicho Eh, también, perdón, sí, sí. cuando has dicho lo de la intención que tiene que ver con el karma, claro, no sé tampoco qué diferencia hay o cuál sería la diferencia entre o sea, la intención y la motivación ahí, ¿no? Porque si tú te mueves hacia un objeto o hacia unas tendencias determinadas de tu mente, esto está también condicionado por el karma, entiendo. Depende de las tendencias que tú traigas, tu orientación hacia un lugar, hacia otro, está condicionado por el karma, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que esto es está más vacío de todo eso, porque o sea, tú acumulas acciones
y sobre todo, más que la acción, o sea, que son de cuerpo, palabra y mente, pero el último término es la intención asociada a esa acción, la que se va acumulando. Pero luego, para usar esas huellas kármicas que has ido acumulando, tienen que ir madurando. Entonces ya lo que maduran son experiencias, ¿no? Experiencias dolorosas o placenteras. Eh, Más bien, y bueno, y dependiendo de la escuela también, porque por ejemplo la escuela Chitamatra te dice que no, porque todo lo que tú percibes, todo lo que percibimos, pues es mera, eh, son meras huellas kármicas que maduran, pero incluso en la escuela prasángika es verdad que toda la experiencia, todo lo que vemos, todo lo que percibimos, el mundo, este samsara, todo lo que nos ocurre eh, es es la maduración de huellas kármicas. ¿Os acordáis también Santideva, ¿no? Que decía eh, que los guardianes del infierno y las son también eh, eso, ¿no? Maduración de huellas kármicas. Pero claro, luego la motivación, ya en la motivación ya vienen, hay más cosas, porque ahí ya ves también, por ejemplo, si es una motivación o sea, cuáles son, por ejemplo, los factores mentales de las emociones nocivas, si es odio, por ejemplo, pues es una motivación, ¿no? El odio es el deseo de dañar, ¿no? Entonces la motivación es deseo de dañar, ¿no? Pero ese es un factor mental aparte, ¿no? O sea, son otros factores mentales, no es el de este de la abolición o de la intención que está siempre, ¿no? Claro, es que volición, motivación e intención están muy relacionadas, ¿no? O Mm, sea, que son como sí, parecidos, de alguna manera, tienen como cosas comunes, ¿no? sí, venga, bueno, pues voy a investigar eso para la próxima clase, ¿no? Mm. Porque, claro, el factor mental de la abolición es neutro. Obviamente tiene que ser neutro, todos estos son neutros, porque luego hay una división de las mentes, ¿no? Entre virtuoso, no virtuoso y neutro. Todos los omnipresentes obviamente tienen que ser neutros porque acompañan a todas las cogniciones. Si son no virtuosos, ya están tiñendo a las cogniciones a las que acompañan, a las mentes principales de las compañías de no virtuosas. Eh, y entonces, y al revés, claro, si son virtuosos, pues también el factor mental que acompaña se vuelve virtuoso. O sea, que Y los como, omnipresentes son neutros y dependerá de la carga que tú le pongas que te lleve a otros factores mentales que son virtuosos o no virtuosos. claro, porque ellos lo que cumplen es una función que es neutra, ¿no? Pues, por Ya. ejemplo, la sensación, ¿no? Pues o, ¿no? La, bueno, la discriminación, la atención, pues son cosas que ocurren en todas las cogniciones que son necesarias para que haya una cognición, el contacto, ¿no? Pero no, no añaden un valor ético ni... Mm, vale. Eh, sí, ya veremos que dentro de todas estas listas, pues hay los omnipresentes y los fijos al objeto, que son todos neutros, y luego están los virtuosos, los que son no virtuosos, y los que son variables, que dependiendo de las circunstancias, pueden ser virtuosos o no virtuosos, o neutros también. Bueno, pues nada, entonces dejamos hoy la clase. Ah, no, vamos a hacer una pequeña meditación, ¿no? Eso es importante. Vamos a hacer. mm, Entonces vamos a cerrar los ojos, hacer una pequeña respiración. Y vamos a pensar en, en nuestra mente, que podemos tener pensamientos
virtuosos, no virtuosos o neutros. Los pensamientos virtuosos son los que están acompañados de factores mentales virtuosos, como la fe, por ejemplo, como el amor. Y vamos a ver qué tipo de sensación está asociada a un pensamiento, a una mente principal que está acompañada de amor. Entonces, el amor es el deseo de que alguien sea feliz, de que todos los seres sean felices. Entonces vamos a pensar, ojalá que todos los seres sean felices. Alguna vez podemos pensar, no, pero algunos no porque son malos, pero esos también quieren ser felices. Y lo que pasa es que creen que haciendo algo malo van a ser felices, se han equivocado y se van a topar con sufrimiento. Entonces vamos a pensar, ojalá que todos los seres tengan la sabiduría para saber cómo encontrar la verdadera felicidad. La verdadera felicidad está en el altruismo, en los factores mentales virtuosos, en el amor, que todos los seres se vuelvan bondadosos, amorosos, inmensamente compasivos y de esa manera tengan las causas de la felicidad y sean felices. Ojalá que todos los seres se vuelvan inmensamente compasivos y así ya no sufran y que sean todos muy felices. Y que si tienen acciones negativas se purifiquen inmediatamente y se vuelvan solamente compasivos, como budas y amorosos. Y al pensar esto, prestamos atención a cómo se tiñe la cognición mental de percibir a todos esos seres con este deseo de que sean felices, que es el amor, y prestamos atención al factor mental de la sensación, como es agradable, sensación agradable, deseo que todos sean felices. También podemos pensar en el factor mental de la discriminación, como el pensar en los seres, distinguimos a los seres de aquello que no son los seres. Nos quedamos con características definitorias de los seres, que es lo que hace que nosotros podamos pensar en los seres. También está el factor mental de la abolición, nuestra mente se va hacia esos seres, la atención, la mente se centra, se enfoca en esos seres. Y el contacto llega a esos seres, de algún modo nuestra mente también. Podemos imaginar, sin hacer el ejercicio porque no es muy útil, cómo sería un factor mental negativo, en cambio. Cómo sería, por ejemplo, si en vez de esto pensáramos en dañar, ¿no? Que deseáramos dañar a todos los seres. Esto seguramente cambiaría la sensación por una sensación negativa. Entonces podemos cambiarla por compasión, por no desear que ninguno sufra. Entonces no queremos dañarlos porque no queremos que sufran. Y respiramos.
este alivio porque no van a sufrir. Nos hemos liberado. Poco a poco abrimos los ojos. Y nos vemos. Hola. Bueno, Y que la seáis muy dedicación, felices. la dedicación, Bueno, Tenchi. vamos a dedicar la clase de hoy, nuestro esfuerzo, nuestra meditación, por que Hasta los luego, méritos que gracias. hayamos acumulado. Gracias. Vamos, los méritos que hayamos acumulado nos los guardamos para hasta la iluminación. No nos los vamos a gastar por el camino para nada. Nos dejamos ahí guardaditos estos que nos sirvan hasta la iluminación. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudar a todos los seres lo antes posible. Gracias. Beso, nos vemos Chao, Gracias. pronto. chao. Muchas gracias. Muchas Chao. gracias.